Confírmeme si se me escucha y se me está compartiendo, por favor. Sí, se le escucha, doctor, y se comparte la pantalla. Listo, correcto. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es pelvis ósea, tipo de pelvis, músculos intrapélvicos, irrigación pélvica y uterina. Vamos a empezar compartiendo un video de lo que es pelvis ósea. Pues tenemos ahí dos huesos ilíacos unidos por el promontorio del hueso sacro. Por debajo tenemos lo que es la pelvis verdadera. Por encima lo que es la pelvis falsa, formado por la parte posterior, por todo lo que son las alas de los huesos ilíacos derecho e izquierdo, la cresta ilíaca izquierda, promontorio, las alas sacroilíacas, cresta ilíaca derecha, y hacia adelante viene a estar delimitada por lo que es la pared abdominal anterior. Ahí vamos a ver lo que es ya el estrecho superior de la pelvis verdadera, ¿correcto? Con las crestas ilíacas a ambos lados. Sobre la cresta ilíaca derecha va a estar el apéndice y el ciego. Ahí va sobre la cresta ilíaca derecha. Y sobre la cresta ilíaca izquierda, sigmoides. Ese es el estrecho superior de la pelvis. Estrecho medio, estrecho inferior por debajo. Ahí se encuentra lo que es la vejiga, el útero y el recto. Esos son los tres órganos que van a ocupar lo que es la pelvis verdadera. En el estrecho inferior, que es el que estamos viendo ahorita, están los acrociáticos, los isquiones. A ver. Tenemos el ala del sacro, la unión sacroiliaca, la línea arqueada, la protuberancia hilopectínea, línea pectínea, pubis. Igual para el otro lado. Todo eso forma lo que es el estrecho superior. Tenemos el diámetro anteroposterior, diámetro transverso y diámetro diagonal. El anteroposterior, que es el que está marcando ahorita, mide más o menos 10.5 centímetros. De línea arqueada, el transverso 12, y el diámetro diagonal, que va a ser de la unión sacroiliaca a la protuberancia hilopectínea, también 12. ¿Ya? Entonces el diámetro transverso y el diámetro diagonal están midiendo similar en el estrecho superior y el anteroposterior 10.5. Vamos a avanzar. Ahora nos vamos al estrecho inferior del coxis al borde inferior del pubis, 9.5. Pero el pubis hace retropulsión. Entonces de 9.5 puede al final extenderse a un promedio de 10.5. Y de isquión a isquión, 10. Esos son los diámetros del estrecho inferior. El transverso y el anteroposterior, no hay diámetro diagonal en el estrecho inferior. La retropulsión que hace el coxis generalmente es para temas del parto en el expulsivo, para que el feto, el movimiento de arcada puede salir. En cuanto al estrecho inferior, ahí está el estrecho medio, el diámetro biciático, el estrecho medio del diámetro biciático, que mide un promedio de también 9.5 a 10 centímetros. Mientras más puntiforme el diámetro biciático, más estrecho o más angosto el estrecho medio. Eso es básicamente lo que tienen que ver en cuanto a los diámetros. Continuando, vamos a ver los tipos de pelvis. Tenemos pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. La pelvis ginecoide se caracteriza por tener el sacro bien excavado, las espinas ciáticas romas, cotaduras sacrociáticas amplias, paredes de las pelvis rectas, ángulo subpúbico amplio. Esa es la ginecoide, la ideal, ¿no? Por decirlo de una manera, para temas punto de vista obstétrico. La antropoide, la ginecoide y la antropoide son los dos tipos de pelvis que pueden salir, digamos, vía vaginal, principalmente la ginecoide. En la antropoide también pueden dar partos vaginales, pero principalmente en la variedad de posición occipito posterior. La androide y la platipeloide, desde el punto de vista diámetros desde el punto de vista obstétrico, son indicativos de cesárea. En cuanto a los músculos que van a formar parte del diafragma pélvico, tenemos
En un plano un poquito más profundo, el pubo rectal, de ahí el pubo coccigio, el iliococcigio y el coxis. Y por encima de todos estos van el elevador del ano, las haces del elevador del ano, que como sabemos, los haces del elevador del ano es el músculo principal del piso pélvico y tiene mucha importancia porque se ancla en el periné. Y generalmente pacientes posoperados, pacientes de posparto, parto vaginal, cuando muchas veces no suturan adecuadamente el periné, lo acortan, cuando el grosor normal de un periné mide 3 a 4 centímetros, y cuando no lo suturan de manera correcta, ese elevador del ano no tiene un buen anclaje y favorece el prelapso genital cuando esa mujer llega a 45, 50 años. Por eso es importante reparar correctamente el periné en una episiografía, en un parto vaginal. Estos son los músculos: piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal. De ahí vienen los músculos, que son el músculo bulbo cavernoso, el músculo traverso superficial del periné y los haces pubianos del elevador del ano. Estos dos, el músculo bulbo cavernoso y el músculo transverso superficial del periné, están por encima de estos, ¿no? Estos son un plano más profundo. Entrando en los órganos pélvicos como tal, el útero tiene una estructura piriforme, mide un promedio de 7 a 8 centímetros de longitud, 4 a 5 centímetros de ancho, principalmente en su porción superior, y un grosor de las paredes del útero de 2 a 3 centímetros. Se divide cervix, cuerpo y fondo. Cervix, cuerpo y fondo del útero. La unión entre el cuerpo y el cervix se llama istmo. El istmo es un canal corto, aplastado, localizado entre la porción superior del cervix y el cuerpo. La mucosa es lisa comparado con los repliegues endocervicales y es muy estrecho en las nulíparas, pero alcanza alrededor de 1 centímetro de ancho tras el parto. El cuerpo constituye el volumen principal del útero. Las paredes anteriores y posteriores van a dejar una cavidad virtual aplanada en forma de triángulo invertido, que es esta de acá. Es virtual, no es que se encuentre así. Ahí va a haber todo lo que es el tejido endometrial, que va a sufrir ciertos cambios cíclicos según el momento que se encuentre del ciclo de la paciente. La mucosa del cuerpo varía en grosor dependiendo de la fase del ciclo menstrual y va a variar entre 1 a 8 milímetros de grosor. La inspección visual tiene aspecto liso y anaranjado, siendo habitualmente más grueso en el fondo. Este es un gráfico del nétero donde podemos ver el fondo del útero, en la parte posterior del útero, el cuerpo del útero, ligamento redondo, la trompa, ligamento útero ovárico, el ovario, ligamentos del útero al sacro, úteros sacros. Entonces tenemos acá ligamentos importantes como son el redondo, el útero ovárico y el útero sacro. Relacionándolo un poco la anatomía a ciertas patologías que seguro lo van a ir desarrollando en el transcurso del curso, para que tengan una idea de la importancia de la anatomía, acá podemos ver que de la aorta al ovario tenemos la arteria ovárica y acá tenemos vena, arteria, nervio. Esto se viene a llamar infundíbulo pélvico. El infundíbulo pélvico y la arteria uterina que viene por acá debajo, por el retroperitoneo, para entrar al útero, que después lo vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas, son las dos fuentes principales de irrigación que tiene el útero. Entonces, cuando en algún momento tengamos una cirugía ginecológica o una histerectomía o una cirugía obstétrica, una cesárea, que de repente es otonía y hay que ampliar la cirugía a una histerectomía porque no responde a las medidas necesarias para que se contraiga el útero, tenemos que revisar muy bien la irrigación principal de la pelvis, como es la arteria uterina y el infundíbulo pélvico, porque si eso no se hace adecuadamente, muchas veces hay que reoperar para revisar esos cabos. Y son vasos importantes de irrigación que si no se revisa bien la hemostasia o que no esté sangrando en esa zona, puede llevarte a un shock hipovolémico y por lo tanto un CID, ¿no? Las características del útero es que es anteverso sobre la vejiga urinaria, forma un ángulo recto con la vagina, el cervix está angulado hacia el centro de la vagina y ligeramente dirigido hacia la cara posterior, ¿no? Más anteverso se refiere al ángulo que mantiene con el cervix, el cuerpo del útero. En cuanto a las trompas, tenemos la porción infundibular, la porción ampular, la porción ísmica, la porción libre y la porción intramural. La infundibular es la porción inicial caracterizada por unas digitaciones llamadas fimbrias, tienen sus cilios, también en el trayecto de la trompa hay cilios,
que se van a encargar de llevar, bueno, el blastocisto hasta que caiga dentro del útero y se implante. Tiene un orificio tubárico externo por donde se introducirá el óvulo para poder ir hasta el útero. La porción ampular o ampolla de la trompa es donde tiene lugar la fecundación, debe realizarse en el tercio externo de esta. La porción ísmica, la trompa se hace más delgada y tiene unos 2 centímetros de longitud, porción libre y porción intramural de entrada del útero. Acá lo podemos ver, las fímbrias, el infundíbulo, la parte ampular, la parte ísmica, la parte uterina. Digamos que en esta zona de acá, la parte ampular, es donde se pueden dar el mayor índice de embarazos ectópicos, ¿no? En cuanto a irrigación, tenemos el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, el obturador interno, obturador externo, el piramidal, que va del sacro al trocánter mayor, el sacrociático menor y el sacrociático mayor, que se ancla de toda la parte lateral del sacro al isquion, y el sacrociático menor del sacro a la espina ciática. Esto es importante. Acá podemos ver que en el borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se divide en dos, en ilíaca primitiva derecha e izquierda, y de la misma aorta nace la sacromedia. Entonces acá podemos ver que quien irriga la quinta vértebra lumbar es la sacra media. La aorta se bifurca a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar. Es importante eso, porque en maniobras de salvataje, por ahí, para controlar, por ejemplo, hemorragias postparto, que una vez que han activado todo su protocolo no lo han podido controlar, anatómicamente esto sirve de saber dónde se bifurca la aorta, porque digamos que tu ser humano al hospital más cercano, que puede estar a 4, 5, 6 horas, tienes que ir comprimiendo la aorta a este nivel para, digamos, de raíz tratar de evitar toda la irrigación a nivel pélvico. Entonces lo que trato yo de transmitirles es cómo relacionar la anatomía a ciertos eventos que les va a permitir realizar ciertas maniobras de salvataje. En su recorrido, la sacra media, como le dije, es la que irriga la quinta vértebra lumbar, y de la sacra media salen sus ramas colaterales para los agujeros de conjunción a nivel sacro. De la ilíaca primitiva vamos a ver que se va a formar lo que es la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa ya para parte fuera de la pelvis, y vamos a ahondar un poquito más en lo que es la ilíaca primitiva. Tenemos de la ilíaca interna, que es rama de la ilíaca primitiva, va a salir del tronco posterior, va a salir a la arteria glútea, que se va para atrás. ¿Por dónde? Por el agujero ciático, por debajo, por encima del músculo piramidal, se va hacia la parte posterior de la pelvis. Y acá podemos ver que sale por la parte posterior del músculo piramidal y va a dar sus ramas para glúteo mayor, medio e inferior. Ese es el tronco posterior de la ilíaca interna, la cual me va a dar su rama terminal, que es la arteria glútea. Entonces ya vimos esta, que es la arteria glútea, que sale del tronco posterior de la ilíaca interna, y de la misma ilíaca interna va a dar otras ramas colaterales, como son la iliolumbar, se va hacia el cuadrado lumbar y lo va a irrigar, y la sacrolateral, que en los agujeros de conjunción del sacro se van a astomosar con las ramas laterales de la sacra media, que es rama directa de la aorta. Entonces ya vamos deshojando lo que es el tronco posterior de la ilíaca interna. Ahora vamos a pasar al tronco anterior de la ilíaca interna. Del tronco anterior de la ilíaca interna me va a salir la arteria isquiática y la arteria pudenda interna. La arteria isquiática va por debajo del borde del músculo piramidal, por encima de la espina ciática, y se va también hacia la parte posterior. Y la arteria pudenda interna, por decirlo, digamos de alguna manera, hace la mague, que va a ir para la parte posterior y se va de nuevo hacia la parte anterior, por detrás del sacrociático menor. Está la pudenda interna. Esta es la isquiática. La isquiática y la pudenda interna son ramas del tronco anterior de la ilíaca interna. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay dos ramas que se van hacia la parte posterior. La glútea, que es rama del tronco
posterior de la ilíaca interna, y la isquiática, que es rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Y acá vemos que por debajo del músculo piramidal sale la isquiática, que ya va a irrigar todo lo que es el femoral posterior. Y como generalmente en anatomía pélvica llevan los mismos nombres, todo lo que es inervación, irrigación, acá podemos ver el nervio isquiático, llamado también ciático. Muy bien. Continuando, entonces vemos que del tronco anterior salía la isquiática y la pudenda interna, que hacía, digamos, que la madre que se iba para atrás y bordeaba el sacrociático menor y se iba de nuevo hacia la parte anterior, bordeando todo el isquion, para después llegar a la vulva como tal. Ahora, en cuanto, por eso la pudenda interna, muchas veces cuando hacemos las episiotomías o cortamos el perineo y desgarros vaginales y no logramos controlar ese sangrado, hacen hematomas debido a que esa arteria ha sido lacerada a nivel vulvar, ¿no? Ahora, del tronco anterior de la ilíaca interna como tal, nace una rama accesoria que es la obturatriz, y de la obturatriz va a dar las ramas viscerales, como son la arteria uterina. La arteria obturatriz atraviesa el agujero obturador, ¿correcto? Y se mete dentro de la pelvis y de ahí va a salir la arteria uterina. Entonces muchos de nosotros conocemos que la arteria uterina es rama de la ilíaca interna, pero si queremos ser más específicos, la arteria uterina es rama de la obturatriz, que es rama de la ilíaca interna. Ahora, una vez que la arteria obturatriz entra dentro de lo que es la pelvis verdadera, ya a nivel visceral me va a dar la rama uterina, la arteria uterina. La arteria uterina llega a la altura del istmo, en el borde inferior del istmo, lo que une el cuerpo y el cuello, y me va a dar dos ramas, la arteria uterina ascendente, y acá lo vemos mejor, la arteria uterina descendente. La arteria uterina descendente me va a dar ramas para el cuello y para la vagina, arterias cervicales y las arterias vésico-vaginales. Y la rama que se va hacia arriba, hacia el cuerno del útero, es la arteria uterina ascendente, que se van a anastomosar con la arteria uterina contralateral por medio de unos vasos que son las arterias arcuatas, que en las patologías ginecológicas, como son las miomatosis, son las que irrigan al útero y le llevan el torrente sanguíneo y favorecen su crecimiento. Ahora, esta arteria uterina ascendente, a nivel del cuerno, me va a dar ramas como son la arteria tubárica, que va al final dar ramas para el ovario también, y también se va a anastomosar con la arteria ovárica, que en el gráfico anterior que le mostré era rama de la aorta y iba por el van que se encontraba a través del infundíbulo pélvico. Entonces ahí podemos hacer el engranaje de la circulación que recibe el útero con mayor afluencia, que está dada por parte de la arteria uterina y por parte del infundíbulo pélvico. Hacemos un corte transversal al útero, podemos ver que esta es la arteria uterina ascendente y esta es la arteria arcuata anterior, posterior, con sus arterias radiales y basales, ¿correcto? Y una vez que entra la cavidad endometrial, se van a formar las arterias espirales. Y esas arterias espirales a nivel del endometrio son las que en las gestantes me van a formar las vellosidades coriales, y en las no gestantes son los que van a sufrir los cambios cíclicos propios de la menstruación. Es importante, este es en otro corte donde podemos ver la vejiga, el útero, el recto por detrás, trompa, ovario. Este es el uréter. Y el uréter se cruza con la arteria y vena uterina. Acuérdense que la arteria uterina venía de la obturatriz, que era rama de la ilíaca interna, se metía por el retroperitoneo y a nivel del istmo recién entraba dentro del útero, ¿correcto? Entonces muchas veces cuando tenemos que hacer una histerectomía o una extirpación de útero por A o B motivo, muchas veces tenemos el evento adverso
de clampar, lesionar o lacerar el uréter. Hay técnicas quirúrgicas para evitar eso, ya sea independizarlo, disecarlo o en todo momento traccionar el útero hacia arriba para alejar un poco la arteria uterina del uréter y evitar el clampaje de este como evento adverso de una cirugía. Ahora, todo lo que les he mostrado yo anteriormente son gráficos anatómicos que mantienen, digamos, más didácticos, ¿no? Pero lo real es esto. Esta es una foto anatómica de una cirugía laparoscópica donde más o menos podemos ubicarnos ya una vez que hemos hablado de las partes teóricas. El útero, el cuerno del útero, la trompa, el ovario, esto blanco anacarado con su ligamento uterovárico, y este es el redondo. Otro evento adverso que podemos tener es que muchas veces queremos hacer una ligadura de trompas con un corte demasiado pequeño y a veces confundimos el ligamento redondo con la trompa y acabamos ligando el ligamento en vez de la trompa. Y de ahí el paciente sale gestando. Entonces, son eventos adversos que pueden pasar. Otro, por ejemplo, tenemos el útero sacro. ¿Qué plexo pasa inervación, ojo, ni irrigación debajo del plexo sacro? El plexo de Frankenhaus. Pacientes con dolores pélvicos crónicos por endometriosis o EPIs a repetición, podemos plantear una cirugía laparoscópica con un LUNA, que es ablación del ligamento del útero sacro, o mejor dicho, clampar, quemarlo, ya que debajo pasa ese plexo de Frankenhaus y disminuimos el dolor pélvico crónico en un 40%. Son alternativas que vamos planteando, pero lo importante de esto es conocer la anatomía. Entonces, si yo les digo que este es el ovario y este es el útero ovárico, por esta parte de acá tendríamos los infundíbulos debajo de todo este anexo. Anexo se llama al ovario, trompa, todo esto por debajo del infundíbulo. Y a este nivel del istmo, por debajo del útero sacro, vendría por el retroperitoneo la uterina para meterse dentro del útero y subir. Este es un cuadro resumen de todos los que les he informado. Y entramos a la parte de inervación. Como les dije, los nombres son similares a todo lo que es irrigación. Entonces tenemos que el esquema de inervación de los órganos pélvicos, acá en este caso, va a estar inervado todo lo que es pelvis desde el D11 al S5 y que tiene una contribución muy importante de ciertos plexos neurovegetativos, como son el plexo presacro, el plexo ovárico. Cuando le mostré el gráfico del néter, les puse el VAN, ¿no es cierto? Vena, arteria, nervio. Bueno, ese plexo ovárico forma parte del infundíbulo junto con la arteria y el VAN, aquí la menciono, y el de Frankenhauser, que es el que le acabo de mostrar ahorita, que va por debajo de los ligamentos úterosacros. Miren acá el recorrido del nervio pudendo, como les vuelvo a decir, hace la MAE que va por detrás del sacrociático menor y luego se va hacia adelante bordeando el isquio para dirigirse hacia el tema de la vulva. Si se dan cuenta, es el mismo recorrido que hacía la arteria pudenda. Entonces, cada nervio acompaña a cada arteria. Entonces, cuando cortaban el periné y laceraban la arteria pudenda interna, no solo pueden formar un hematoma de vulva, sino van a dañar el nervio y muchas veces, si no reparan el periné adecuadamente y no dejan todo como debe de ser, pueden producir dispareunias, alteración de la calidad sexual y todo lo que eso acarrea posteriormente en una pareja. Tenemos otras ramas perineales profundas, superficiales. Tenemos las ramas del nervio hemorroidal inferior, que me va a inervar esfínter de ano y piel adyacente, y nervio dorsal del clítoris. Ya con gráfico de todo lo que es ya la zona perineal y la vulva, que prácticamente es la ramificación del nervio pudendo. Muy bien. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No la escucho, doctora. No tiene... Ahora sí. Ahora sí. Ya, muchas gracias, doctor, por su exposición. Se ha ceñido usted el